Bueno, el título a partir del cual se me ha propuesto conversar hoy es Nuevas infancias y nuevas pedagogías en la era de los nativos digitales. Lo que me gustaría hacer a mí es proponerles una serie más o menos ordenada de reflexiones a partir de ese título y a partir de algunos de los problemas pedagógicos que creo que este título plantea. En primer lugar, me gustaría plantear la pregunta acerca de las nuevas infancias. ¿Qué es lo nuevo de las nuevas infancias? Tal como se plantea el concepto de nuevas infancias, daría la sensación de que vino a acontecer en este mundo que los niños empezaron a nacer distintos, que algo en la información genética de los niños cambió y ahora vienen diferentes. Y creo que esta idea, que obviamente es falsa, ¿no es cierto? Los niños nacen con la misma información genética que nacieron siempre. Esta idea está basada en cierto traslado a los niños de las cosas que se dicen acerca de la infancia. Y en pedagogía y en el discurso educativo en general, hablar de infancia, aunque parezca extraño, no es hablar de los niños. Es hablar de otras cosas que tienen que ver con los niños, pero que no son directamente los niños. Hablar de infancia es hablar de las formas en las que una sociedad define lo infantil. Define qué cosas le corresponden a los adultos y qué cosas le corresponden a los niños. Con qué palabras hablan los adultos y con qué palabras se supone que hablan los niños. Con qué juegos, con qué ropa, con qué consumos, con qué tipos de relación, con qué permisos en las interacciones sociales cuentan los adultos y cuentan los niños. Hablar de nuevas infancias no es hablar de niños que vienen cambiados por algún motivo, sino que es hablar de nuevas formas de ver el aprendizaje, de nuevas formas de ver el desarrollo de los niños, atravesados de qué discursos, de un discurso psicológico, de un discurso científico, de un discurso ético, de un discurso filosófico. Hablar de nuevas infancias es hablar de un nuevo lugar social para los niños. Al mismo tiempo, en general, en el debate pedagógico, es habitual que se presenten las cosas nuevas con un entusiasmo inaugural que muchas veces omite el hecho de que la mayor parte de las cosas que se presentan como nuevas no son tan nuevas como parecen. Tengo acá un libro editado recientemente y escrito por Philippe Mérier, llamado Recuperar la pedagogía. Este es el último libro que escribió Mérier, el autor de Frankenstein educador, un pedagogo francés, al que creo que todos hemos leído algún día o hemos leído sobre él. Y comienza este libro con un capítulo llamado De la irritación a la cólera. ¿Con quién está enojado Mérier? Está enojado con un divulgador anglosajón, inglés, que habla de educación en Francia, llamado Peter Gumbel. Y Peter Gumbel lo que hace es presentar una serie de principios acerca de la centralidad del niño, de la necesidad de partir de la autoestima del niño, de sus intereses, de sus necesidades, y que plantea un conjunto de cuestiones como si se le hubieran ocurrido hace unos minutos y fueran lo que viene a cambiar de una vez y para siempre el sistema educativo. Entonces, muy enojado, Mérier plantea una serie de antecedentes de esas ideas y plantea cómo, cuando estaban las mismas ideas planteadas en mejores términos, más profundos, más interesantes, más rigurosos, por los primeros escolanovistas del siglo XX, por Adolfo Ferrier, por ejemplo, o por muchos de los autores que nosotros estudiamos desde el nivel inicial, como Federico Froebel, como María Montessori, como los escolanovistas italianos, de la escuela de Monpiano, las hermanas Gagasi, y una serie de experiencias de reivindicación de nuevas maneras de ver la enseñanza. Entonces, lo que hace Mérier acá es poner en evidencia que algunas de las cosas que a veces las modas pedagógicas presentan como nuevas vienen mencionándose desde hace mucho, y lo que Mérier también señala, y acompaño y amplío esa crítica,
es la necesidad de aprovechar la ocasión de estos nuevos discursos emergentes que ven nuevos niños, nuevas infancias, nuevas pedagogías, como una ocasión de recuperar el aspecto histórico del debate. Cuando uno mira los videos de Ken Robinson, que descubre la creatividad, cuando uno lee los textos de neuropedagogía que descubren el lugar infantil a través de las tomografías y las resonancias magnéticas, o cuando uno lee sobre la educación emocional que promueve fijarse por primera vez en los olvidados sentimientos de los niños para regularlos y normalizarlos, entonces uno no tiene más remedio que reconocer que algunas de estas cuestiones, por ejemplo, los aspectos emocionales del aprendizaje, la atención a la singularidad del sujeto que aprende, la conveniencia de darle un lugar a los procesos creativos, vienen siendo planteados desde hace mucho, y uno con estas modas puede o enojarse o aprovechar el impulso que traen también, depurando un poco y haciendo una lectura crítica, pero aprovechar la ocasión para conversar acerca de las cosas que hace falta pensar y decir por estos días en la educación en general y en la educación inicial en particular, para pensarla mejor y hacerla mejor. En el título también aparece la palabra era, cuando me han pedido que hable de las nuevas infancias y las nuevas pedagogías, en esta era, definida como la era de los nativos digitales, por ejemplo. Y creo que esta idea de era, esta idea de tener la sensación de que estamos atravesando una era de cambio, un momento de transformación que divide un ayer de prácticas conservadoras de un hoy en el que se demandan prácticas innovadoras, prácticas sensibles a un progresismo que impera en esta época, un antes conductista y un ahora constructivista, por ejemplo, por utilizar términos que forman parte de este debate. Creo que esta idea de era, de alguna manera, naturaliza la idea de que estamos cambiando, de que estamos en un momento bisagra. Ahora, si yo busco en esta biblioteca algún texto del 1600, por ejemplo, escrito por Comenius, no me va a sorprender encontrar que ya hace tantos siglos Comenius estaba convencido de que en ese momento era que se estaba operando la gran transformación entre un momento caótico, desordenado, carente de método, carente de rigor, carente de buenas prácticas docentes, y que se estaba transformando en una nueva era para la educación. Si uno se va al 1700 o a principios del 1800 y lee autores de la época, por ejemplo el Emilio de Rousseau, uno no se va a sorprender de encontrar de que también en ese momento existía la certeza de que se estaba atravesando un momento de cambio y de transformación. Lo mismo va a suceder si leemos a Herbart o a Pestalozzi, al mismísimo Froebel, si leemos cualquier autor que plantee una seria reflexión sobre la educación en su tiempo, tiene y transmite la sensación de la época de estar en un momento bisagra, de transformación. Esta sensación que hoy tenemos de estar en el cambio es una función histórica de la pedagogía. Es decir, ha existido siempre y probablemente siga existiendo. Creo que lo que es curioso de esta sensación en esta era, en esta época, en este momento, es que estamos planteando problemas muy parecidos a los que ya se planteaban hace 100 años, y creo que por fin estamos empezando a darnos cuenta de que esos problemas deberían empezar a plantearse de otra manera. Que si acaso los autores escolanovistas de 1920, de 1930, planteaban la necesidad de dejar de centrarse tanto en el docente y mirar las necesidades, las particularidades, la singularidad, se decía, o la individualidad, se decía en esa época, del niño, y que si 100 años después esa sigue siendo una preocupación, tal vez la cuestión tenga más que ver con otras cosas, no tenga que ver con que tenemos una tendencia al conservadurismo, sino que ciertas prácticas que hoy reconocemos como conservadoras, tal vez se justifican desde un lugar menos didáctico y más político, menos didáctico y más relacionado con aquella utopía del educar, y que tiene que ver con este enorme dilema de la enseñanza, que es dos cosas al mismo tiempo. La enseñanza es una relación entre personas
que demandan mirar a los ojos al otro, que demandan conocerlo por su nombre, que demandan construir siempre en singular, siempre como si fuera por primera vez, una historia compartida de conocimiento. Y al mismo tiempo, la enseñanza es un enorme sistema puesto al servicio de una utopía social. Es un sistema educativo, es un sistema de enseñanza, y cuando yo estoy en mi sala con mis chicos, si bien puedo cerrar la puerta y pensar que estoy solo, no estoy solo. Hay una cantidad importante de condicionantes, empezando por los horarios, el espacio, la definición de la situación en sentido de puras coordenadas espaciotemporales, pero también existe un diseño curricular que me invita a inspirarme en cierto vocabulario. Hay discursos pedagógicos y discursos educativos, y existen propósitos que el sistema educativo tiene más allá de mi relación con los alumnos y que le imponen una cierta impronta a esa relación, y que en general, como esa relación está orientada por intereses mayores que la relación o por intereses que están fuera de la relación, necesariamente la impronta que esa utopía le da a mi relación con los chicos es una impronta de apariencia conservadora. Cuando la maestra explica algo en lugar de fijarse qué es lo que los chicos quieren hacer ese día, y ella elige un contenido tomado del diseño curricular, por ejemplo, está dándole concreción a un proyecto político. Por ejemplo, cuando se sancionó una ley de educación sexual integral, nos parece bien, estamos contentos de que desde el Estado se promueva la enseñanza de la educación sexual integral en los jardines. Sin embargo, la idea de que el contenido venga desde afuera o desde arriba nunca nos resulta del todo razonable, del todo agradable, y se contrapone con esta idea más progresista de partir siempre del interés de los chicos. Entonces, creo que uno de los desafíos de esta era o de esta época es hacer compatibles las energías utópicas y sociales de la enseñanza con las energías de la singularidad de la enseñanza, lo que mi querido amigo y colega Carlos Escriar llama lo que es de todos y lo que es de cada uno, la todeidad de la enseñanza y la cadaunicidad de la enseñanza, con estas figuras poéticas tan interesantes. Con respecto a la cuestión de los nativos y los inmigrantes digitales. El concepto de nativo digital y de inmigrante digital proviene de Mark Prensky. Allá por el año 2001, hace más de 15 años, Mark Prensky propone estos conceptos. Nativo digital es aquel que nació ya en la era de las computadoras, de las pantallas. Inmigrante digital es aquel que tuvo que mudarse al mundo de las pantallas, pero que había nacido en un mundo analógico. Y esta distinción resultó interesante, fascinante, y durante un buen tiempo muchos teóricos y muchos docentes se enamoraron de estos conceptos. De a poco la idea fue creando y aportando a este prejuicio de la naturalización de los nuevos niños, como si no se estuviera tratando de un proceso cultural, de un proceso social, sino de una especie de mejora genética que los chicos traen en la sangre al nacer por ser nativos digitales. El propio Prensky, el propio autor de los conceptos, hace ya unos cuantos años, propuso empezar a revisar los efectos que estos conceptos habían tenido en el mundo académico, en el mundo pedagógico, y más recientemente, con más énfasis, digamos, lo voy a traducir a nuestro castellano del Río de la Plata, dijo, bueno, déjense de joder con esto de los nativos y los inmigrantes digitales, yo no lo dije para que se lo tomaran tan en serio. Y propone otro concepto que a él le parece más apropiado, y coincido con él, que es el de la sabiduría digital, que le da una vuelta de tuerca distinta al asunto y que no innatiza las competencias digitales como si se tratara, insisto, de una cuestión casi eugenésica. Tendemos a pensar, tal vez influidos por esta idea de los nativos digitales, que los chicos vienen cada vez más inteligentes. Es decir, que el niño de 2 años, chiquito, que está en mi casa y que llega a sus manos un celular con un juego o con algún programita abierto, que cuando el niño toca los botones o los iconos de la pantalla y opera de una manera eficaz con ese artefacto, entonces nos sorprende y decimos, wow, tiene 2 años y está utilizando el celular.
inimaginable. Cuando yo tenía 2 años, yo jugaba en Castres, yo jugaba a trasvasar arena de un baldecito a otro, y este niño juega con un celular o con una tablet. Hace poco vinieron a un aula de informática un poco anticuada, que tenía de estos monitores grandotes, grises, chicos de 4 o 5 años, y apenas se entraron al aula y vieron esas pantallas, las quisieron tocar con los dedos. Y no eran pantallas sensibles al tacto. Entonces enseguida nos sorprendió lo avanzados que eran estos niños, porque ya estaban en la era de la pantalla touch y nosotros seguíamos en la era del mouse, en ese aula de informática anticuada. Bien, me interesa desarmar un poco este gesto de sorpresa que construimos frente a los niños cuando ellos están relacionados a las pantallas. Y desarmarlo haciendo un poco de raconto histórico. Las primeras computadoras que existieron eran literalmente computadoras inmensas que ocupaban toda una habitación. Las personas que operaban esas computadoras eran personas expertas que sabían usar, y no cualquiera sabía usar una computadora. A medida que fue avanzando y se fue volviendo más accesible para todo el mundo el uso de una computadora, los sistemas operativos se fueron haciendo cada vez más amigables. El sistema operativo DOS, Directive Operative System, es este sistema operativo en el que uno veía una pantalla negra con un cursor titilando, y entonces uno tenía que tipear los comandos y tocar el botón Enter, y si estaban mal escritos los comandos aparecía un mensaje de error. Había que saber para utilizar ese sistema operativo. El Windows fue trayendo a lo largo de sus progresivas actualizaciones y versiones, siempre tan funcionales al mercado de venta de las computadoras, por supuesto, y ese va a ser un punto de llegada que me interesa destacar. Fue trayendo la sensación de manipuleo. Estar en una computadora ya no requiere el conocimiento del experto. Estar en una computadora cada vez menos requiere conocimientos y cada vez más requiere intuición y habituarse a un determinado escenario. Cuando uno corre un archivo de una carpeta a otra, las sensaciones de trasvasar arena de un balde a otro, las sensaciones de encastrar una cosa con la que va, la interfase del sistema operativo prescinde casi por completo de los textos, es muy visual. Y cuando uno está por meter la pata, cuando uno toca el botón que no tenía que tocar, aparece un cartel grande que dice: ¿estás seguro de que quiere hacer eso? ¡Ojo! ¿Estás seguro de que quiere eliminar este archivo? Entonces uno dice: no, gracias por avisarme, cancelar. Y entonces uno no borra lo que no había que borrar, no apaga lo que no había que apagar, no destruye lo que no había que destruir. Incluso en los buscadores, a los que se llama buscadores inteligentes, cuando uno escribe mal una palabra, enseguida el buscador nos avisa: ¿no habrá querido decir esto otro? Usted, tremendo salame, ¿no habrá querido decir en realidad esto otro que se escribe así? Cuando escribimos una palabra en el buscador ya aparecen varias opciones de lo que tal vez estemos buscando para que directamente elijamos. Es decir, la tecnología es cada vez más inteligente porque cada vez más es innecesaria nuestra inteligencia. El celular es inteligente porque decide todo por nosotros, porque sabe dónde estuvimos y dónde dormimos y dónde trabajamos. Entonces cuando salimos de casa ya enseguida nos dice: doble acá a la derecha y en 32 minutos y 30 segundos va a llegar a su trabajo, que yo ya sé cuál es. Usted ni tiene que saber el número de teléfono de su novio o de su novia, porque el celular lo recuerda por usted. ¿Por qué digo todo esto? No estoy enojado con los celulares ni las computadoras. Estoy usando un celular para grabar este video y voy a usar una computadora para hacérselo llegar a ustedes. Y me hace inmensamente feliz poder tener esta conversación mediado por la tecnología. Pero es necesario reconocer que la tecnología inteligente se llama así porque nos hace delegar actos de inteligencia. El niño de 2 años, entonces, que interactúa con la computadora o con el celular, no es más inteligente por interactuar con la computadora o por el celular. Más debería sorprendernos que logre ordenar los cubitos en orden decreciente o que logre separar las piecitas por color, como veníamos aprendiendo en las clases de psicología evolutiva del profesorado. En síntesis,
los niños no vienen cada vez más inteligentes, la tecnología viene cada vez menos exigente de inteligencia respecto de sus usuarios, lo cual convierte a los niños en buenos destinatarios porque están en una etapa de desarrollo, de exploración y de descubrimiento. Existe, por otro lado, un atravesamiento de la época que no tiene tanto que ver con la tecnología, sino más bien con los consumos culturales vinculados a los medios de comunicación. Los niños en la escuela juegan, por ejemplo, en sus momentos de juego libre, identificándose con personajes de la tele. Entonces juegan a los Power Rangers, juegan a Ben 10, juegan a las princesas, llenan sus objetos personales de las estéticas de estos consumos más mediáticos, de estos consumos televisivos, cinematográficos, de estos consumos que tienen que ver con productos insertados en el mercado. Analizar un poco el atravesamiento de los chicos de estos juegos ha sido algo que me ha interesado siempre mucho. Cuando estudié en ocasión de mi tesis doctoral, la vida de los objetos de las escuelas y de los jardines, un conjunto de objetos muy interesante eran los objetos que los chicos elegían, sus juguetes. En la primaria, cuando llevan cartucheras, normalmente las cartucheras las eligen con figuras y estampados de sus personajes, de sus cuadros de fútbol, de sus programas de televisión, y analizar un poco cómo funciona la relación de los chicos con este enorme mercado y cómo los adultos vemos esa relación, es una manera de hablar de las nuevas infancias en este sentido en el que yo las definía anteriormente, como nuevas infancias, nuevas maneras de mirar el rol social, la posición social de los niños. Lo primero que los adultos pensamos cuando los niños juegan a Ben 10 o a Power Ranger, por decir ejemplos, en el momento de juego libre en el arenero, en el parque, en el patio, es que son juegos violentos, y además existe la hipótesis de que son juegos que de alguna manera colonizan, invaden la imaginación infantil, y entonces los niños, en vez de jugar a juegos naturalmente infantiles, diría entre comillas, como sería la rayuela, los juegos tradicionales de ronda, el valero, la payana, en fin, los juegos que románticamente asociamos a la infancia, entonces los niños juegan a un juego que está de alguna manera guionizado, marcado, ritmado por los consumos televisivos del mercado cinematográfico, de los productos que se venden en las jugueterías, con el agravante de este atravesamiento de violencia, ¿no? Porque son juegos de enfrentamiento, de lucha. Entonces quiero hacer dos observaciones acerca de esto, una referida al carácter violento de esos juegos y otra referida al carácter de colonización cultural o corrimiento de la imaginación infantil, por otro lado. En relación a lo primero, a la cuestión violenta, quiero retomar algo que plantea Graciela Jaynes en relación a los juegos de apariencia violenta. Ella señala que estos juegos existen desde mucho antes que existiera la televisión. Los niños que hoy tienen 70 u 80 años y que crecieron sin televisión jugaban a enfrentarse con sus compañeros con otros guiones imaginativos. Y el juego de apariencia violenta en el que hay guerreros, dice Jaynes, es un juego en el que se escenifica, se personifica en el mismo sentido que el juego dramático trae roles sociales, la lucha del bien contra el mal. Siempre son juegos en los que está presente la idea de justicia. Y en esos juegos, en general, igual que en las series de televisión que los chicos ven, el bien triunfa sobre el mal. Es decir que, en términos generales, promueve una idea de lucha que tal vez instale en los niños el germen de lo que es luego la conciencia respecto de la justicia social. Ayer nomás, la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, se llenó de miles y de miles de personas protestando y repudiando
el fallo de la Corte Suprema que otorgaba impunidad a los genocidas de la dictadura. ¿Habrá en el germen de ese sentimiento de necesidad de justicia algo de estos juegos infantiles en los cuales se luchaba y se vencía al mal personificado en el villano de turno, el villano que fuera? Estos juegos, plantea además Graciela, son juegos en los cuales, como en ningún otro, se puede reconocer el ejercicio de la democracia. Porque en un juego bélico, en un juego de lucha, en un juego en el que aparecen espadas y hasta revólveres de juguete, que si los adultos no permiten por razones ideológicas, enseguida los niños lo improvisan con cualquier palito, lapicera o lo que sea. ¿Por qué estos juegos de apariencia violenta serían promotores de las relaciones democráticas? Porque son juegos que ponen a los chicos en una situación de enfrentamiento con un adversario, con un oponente, con un contrincante, con un otro en situación de oposición, en situación de transgresión, diría, tomando esta idea tan linda de Daniel Kalmels. Pero es una situación limitada. El uso de la violencia está limitado y la regla del juego, ante todo, es el disfrute. Si uno lo mira con buenos ojos, este escenario puede ser una anticipación de la capacidad adulta de disfrutar de una conversación con otro que piensa distinto. Y entonces que piense distinto no me arruina el día, sino que al contrario, es un desafío intelectual y yo puedo conversar con otro e intercambiar posiciones, puntos de vista, y nos puede brillar la mirada compartiendo con el otro una buena conversación, un buen debate sobre este juego del diálogo, sobre este juego del intercambio, que no es otra cosa que la unidad mínima de las relaciones democráticas. En relación al atravesamiento comercial de estos juegos y a este avasallamiento cultural que de alguna manera arrasaría con la sana imaginación natural de los niños, si es que existe algo por el estilo, si es que acaso los valeros y las rayuelas son más imaginativas que Power Ranger o Ben 10, basta con mirar el juego de los chicos un poco más de cerca para darse cuenta que los chicos le ponen nombre de serie de televisión al juego, pero después el juego se desarrolla de una manera totalmente distinta de la serie de televisión, de la cual lo único que conserva es el nombre. Después, junto con los Power Rangers, aparecen otro tipo de personajes, otro tipo de leyes y de reglas que regulan las relaciones entre los personajes. Yo mismo he jugado con los chicos, con chicos pequeños y con chicos más grandes a estos juegos, y es interesante ver cómo la imaginación y la construcción de los personajes, como en todo juego sociodramático, elabora circunstancias de su propia vida y de sus propias problemáticas y de sus propios atravesamientos, y que no tan claramente se les impone un guión extranjerizante o un guión colonizador. Ambas lecturas son válidas, por supuesto, y uno puede reconocer la invasión de ciertas industrias culturales en los guiones de los juegos de los chicos, pero a la hora de mirar las cosas desde la perspectiva de ellas y de ellos, creo que es perfectamente lícito hacer compatible el valor lúdico de los juegos con la hipótesis de la colonización cultural, que son dos cosas distintas y compatibles, quiero decir. Un juego puede ser al mismo tiempo colonizante desde el punto de vista social y maravilloso y una oportunidad increíble de sumergirse en el mundo lúdico desde el punto de vista puramente infantil. Y lo mismo sucede con un ejemplo literario que me gustaría compartir en relación a estas cuestiones, y que creo que termina de cerrar el argumento que quiero presentar. El ejemplo literario es el de la colección de libros Elige tu propia aventura. La colección Elige tu propia aventura es una colección de libros de tapas duras, con una estética visual muy colorida, un poco estereotipada, un poco soncita si la vemos desde la posición del adulto. Pero debo confesar que cuando yo era chico me fascinaban los libros de Elige tu propia aventura, porque uno empezaba a leer y el texto decía: tú eres un detective
tú debes descubrir el misterio del asesinato de no sé quién, y entonces en ese tono de tú lo invitaban a uno a ser ese personaje que estaba lleno de características dadas por el texto, y entonces llegado un momento, pues alguien entraba imprevistamente en la habitación y el interlocutor, el conde de ese castillo, se iba corriendo. Y entonces el texto a uno le da opciones y le dice, si corres detrás del conde para ver qué sucede, pasa a la página 42. Si te quedas en esa habitación, pasa a la página 58. Es decir, uno toma una decisión y esa decisión lo lleva por distintas partes del libro, salticando, recorriendo distintas opciones. Así estaba yo de contento con esos libros hasta que llegué al profesorado y mi profe de literatura me hizo leer El Corral de la Infancia, un libro de Graciela Montes, en el que se recorren los principios fundamentales de la literatura infantil, en el que se desarma el estereotipo del niño soncito, del niño destinatario de un discurso manipulador, en el que se critica al locutor televisivo que con voz hipócrita le dice al niño, hola amiguito, y entonces el niño naturaliza ese tono extranjero, y bueno, este conjunto de críticas del libro de Graciela Montes a mí me sirvió para comenzar a ejercitar esa mirada crítica sobre las nuevas infancias, sobre las infancias en general, sobre el lugar social de la infancia que está, por ejemplo, en los libros, en la lectura, en los productos literarios que se le ofrecen a los niños. Pero cuando llegué a uno de los últimos capítulos y vi que hablaba de los libros Elige tu propia aventura y que los criticaba muy severamente, entré como en contradicción, como en conflicto, porque por un lado estaba mi recuerdo infantil de estos libros juego, de estos libros juguete que a mí me habían gustado, y por otro lado estaban argumentos más que razonables de Graciela Montes, es la segunda Graciela que menciono, antes había hablado de Graciela Yeynes. Estos argumentos más que razonables de Graciela Montes, que plantea que existe cierta trampa en este libro en el cual se engaña al lector con una forma de protagonismo que no es tal, en el cual, si uno analiza el contenido, además de estos libros, aparecen todo tipo de estereotipos racistas, sexistas, de estereotipias culturales, en fin, que los libros terminan siendo, digamos, una especie de aberración en la crítica que hace esta autora, y que entonces en ese momento pues opté por la posición de la autora, y bueno, pero no dejaba de hacerme ruido el hecho de que yo había disfrutado de esos cuentos. Entonces, lo que quiero plantear en relación a eso es que una experiencia infantil vista desde la perspectiva de los adultos puede perfectamente ser al mismo tiempo un producto comercial que se aprovecha de los nuevos recorridos de consumo de los niños y de la influencia que tienen en las familias y de cómo cierta estereotipia estética, cultural, etcétera, favorece esta avidez del mercado de producir productos de consumo, y que puede al mismo tiempo ser, desde el punto de vista de la experiencia infantil, un viaje alucinante, por decirlo lisa y llanamente. La lectura que los maestros hacemos necesariamente tiene que estar atenta a las dos miradas, porque cuando elegimos literatura, cuando elegimos música, cuando elegimos un conjunto de productos culturales que acercan los contenidos a los chicos, somos sensibles a esta mirada crítica, pero también somos sensibles al modo en el que la mirada infantil transforma, reasume, absorbe, reconvierte todas las cosas y que adquieren sentido en el marco de esta relación única, singular, irrepetible. Para ir concluyendo, creo que me gustaría destacar un aspecto importante, y que es el siguiente. El gran tema de las nuevas infancias no es solo ni principalmente la cuestión de las tecnologías. El gran tema de las nuevas infancias es, tal vez, principalmente la cuestión del mercado, la cuestión del consumo, la cuestión del modo en el que las nuevas relaciones económicas que se convierten en relaciones sociales o que organizan las relaciones sociales
dan a los niños un lugar en un mercado prolífico, en un mercado que produce atravesamientos, en un mercado que favorece la emergencia de modas pedagógicas, de modas psicológicas, de modas neurológicas y neurocientíficas, y que de alguna manera el gesto de resistencia del docente en esta nueva era, si queremos llamarla así, es el gesto de recuperar el valor de la singularidad de las relaciones pedagógicas y el de construir ciertos mecanismos de defensa que los niños necesitan para habitar en este mundo que está atravesado por ciertas relaciones de mercado. Voy a dar un par de ejemplos muy simples y que creo que todos vamos a comprender enseguida. Hace poco iba yo manejando mi auto en dirección al trabajo, al profesorado, y estaba esperando una llamada importante. Sonó el teléfono, estacioné en doble fila con las balizas encendidas y atendí. Y me atendió la voz muy amable, muy entusiasta, muy impostada de una empleada de la empresa personal para ofrecerme un nuevo plan para mi teléfono. Decepcionado por su llamado, le respondí de la manera menos ingrata que pude esbozar en ese momento y seguí mi viaje. Y pienso, ese llamado que se repite casi a diario o día por medio y que se combina con otro tipo de llamados en los que a uno le ofrecen tarjetas, etc., imponen una actitud frente a la sociedad en la cual uno pueda tener mecanismos de defensa frente a ese entusiasmo hipócrita de los locutores que nos venden cosas, frente a ese mensaje que nos lleva y nos dice, te ganaste un 0 kilómetro, felicitaciones, frente a ese folleto que nos dan en la calle y que dice, raspá y ganá, y uno raspa y dice, te ganaste un descuento de no sé cuánto en la compra de no sé qué cosas y al mismo tiempo haces no sé qué cosa más. Es decir, la constante violencia a la que la economía y las relaciones de consumo someten a las personas en esta era, en esta época, en estos tiempos, demanda de nosotros los maestros la construcción de un lugar ético en el cual podamos construir junto con los chicos una mirada crítica sobre esas mismísimas relaciones y buscar una manera de estar en el aula que tenga que ver con la deconstrucción, con el desarmado, con la desingenuación respecto de esas mismas relaciones tan perjudiciales, tan nocivas. Se dice que en el jardín los chicos aprenden a ser alumnos y que ese es de alguna manera uno de los principales aprendizajes que hacen. Pero la interpretación que hacemos de ese aprender a ser alumnos muchas veces es demasiado metodológica, como si aprender a ser alumno fuera aprender a hacer una ronda, aprender a escuchar a la señorita, aprender a respetar turnos y cosas por el estilo. Y lo cierto es que ser alumno, desde esta perspectiva sensible a la problemática social de la época, es aprender una manera de estar con los otros, una manera de escuchar, una manera de conversar, una manera de estar dispuesto a involucrarse en proyectos de aprendizaje, una manera de acercarse al mundo con ganas de interrogarlo, de llenarlo de preguntas, de absorberle y exprimirle las respuestas. Y desde esta perspectiva creo que es optimista, creo que es positiva y que mira hacia adelante, es que quiero proponer reinterpretar entonces esta idea de vivir una nueva era, de nuevas infancias, atravesada por una serie de problemáticas que nos interpelan.